que yo perdí a mi papá cuando tenía 17 años. Omar, me sentía muerto y vacío por dentro. Y lo único que pudo cambiar eso en mi vida fue acercarme a Jesús. Con mi padre, que siempre le he dicho, papá, vos sos lo que yo quiero llegar a ser. Vos sos... Y perdoná que me conmueva un poco, pero cuando hablo del viejo, tengo que hablarte de la mejor escuela de fe que he tenido en la vida. ¿Es Jesús Dios? Jesús para mí es mi inspiración, es mi amigo. Jesús va a regresar por sus hijos. Para los que tenemos fe y creemos en la segunda venida, sí, creo que sí. Creo fielmente que sí. Yo siento a Dios aquí. Para mí el milagro era verlo con vida. Pero hoy a 45 días quiero pensar que el milagro más hermoso es que heredó la salvación. Humanamente hubiera querido otra cosa, pero cuando pienso que Dios lo salvó y que salvó su alma, para mí ese es el verdadero milagro. Todos queremos una vida de propósito, queremos cumplir sueños y metas, queremos que nos vaya bien. Todos anhelamos eso, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Pero en algunos momentos de nuestra vida llegan situaciones difíciles a nivel mental, a nivel de salud, circunstancias, problemas o situaciones que muchas veces nos afligen y entristecen nuestro corazón. Y es por eso que hoy tengo acá conmigo una persona maravillosa, una persona que ha pasado procesos a nivel de salud, procesos personales e incluso procesos espirituales y que ha sido de bendición para muchas personas. Ha aprendido a salir adelante en medio de la prueba, en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles. Y me maravillo un montón porque tiene una fe inquebrantable que ha impactado a miles de personas. Y es por eso que tengo acá hoy conmigo en el set de La Última Reacción a una persona maravillosa, un profesional increíble, periodista, comunicador y una persona que ha impactado a nivel de redes sociales a miles de hombres y mujeres. Hoy tenemos acá en el primer episodio de La Última Reacción a Omar Cascán. Omar, bienvenido hermano. Qué privilegio y qué bendición tenerte acá, mi amigo. José, gracias a vos, gracias por tomarme en cuenta, por considerarme. Y sobre todo por hacer esa introducción tan bonita que creo que honestamente no merezco, pero agradezco profundamente. Hablar de el nombre que le has colocado a esta visión, que para mí más que podcast es visión, dice mucho en una frase tan corta. Yo creo que la vida me ha enseñado que uno generalmente no está preparado para las primeras reacciones en la vida. Las primeras reacciones muchas veces llegan de forma inesperada. La sorpresa, el dolor, el enojo, las crisis, esos son los primeros eventos que nos llevan a tener primeras reacciones. Y entonces cuando la vida te toma por sorpresa, difícilmente que la primera reacción pueda decir cuál es nuestra mejor versión. Pero la última reacción cambia todo. Porque creo que la última reacción nos da la oportunidad de pensar mejor, de actuar. Dicen por allí los que saben que somos lo que somos realmente en los momentos de crisis. Pero gracias a Dios existen últimas reacciones porque nos permiten saber que podemos escribir mejores capítulos en las últimas reacciones. Así que yo muy agradecido porque vos me invités a formar parte de este podcast que espero de todo corazón no solo nos sirva a vos y a mí, sino que pueda edificar a todas las personas que lo escuchen. Wow, hermano, qué bendición. ¿Qué ha pasado con vos? Te vemos en redes creando contenido de desarrollo personal, mentalidad y contenido que habla mucho de Dios. Se nota, Omar, que amas a Dios. Bueno, gracias. ¿Qué ha pasado conmigo? Es una respuesta que no nos alcanzará aquí en el podcast como para decirlo. Ha pasado de todo. Creo que uno crece en las crisis y entonces cuando me preguntas que qué ha pasado transformación, ha pasado crecimiento, ha pasado gracia, ha pasado momentos de reflexión y en todos, todo suma. Así que aquí estoy. Yo creo que poder hablar desde las experiencias de la vida, hablar desde las heridas, hablar desde las cicatrices, es algo que usted no puede aparentar. Hablar desde lo que uno vive todos los días es algo que se nota. Y entonces eso he hecho. He estado acá en este momento y ante tu pregunta de qué ha pasado, pues he estado viviendo en todos los sentidos y con todos los ingredientes que vos podrías agregarle a la palabra vivir. Wow, qué maravilloso. Todos conocemos un Omar que tuvo un proceso, una transformación física. ¿Qué pasó en ese proceso, Omar? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? Porque vemos un Omar completamente diferente, tanto a nivel físico, a nivel mental, como a nivel espiritual.
Pero la parte de pérdida de peso, ¿cómo atravesaste ese proceso? ¿En qué momento de tu vida dijiste, no, tengo que hacer un cambio? En el momento en el que me di cuenta que estaba perdiendo vida, literal. Estaba perdiendo vida, estaba perdiendo salud, estaba perdiendo sueños por una mala salud, estaba perdiendo horizontes claros, se me comenzó a manchar el panorama y el lente también. Y todo esto que digo se traduce en 126 kilos en un momento y luego 116 kilos en otro momento de mi vida. Ambos representan descuidos de vida, pérdida de hábitos, entierro de sueños. Entonces, si me preguntas que fue fácil, no, por supuesto que no, porque nada de lo que vale la pena en la vida, José, está cuesta abajo. Todo lo que realmente vale la pena en la vida está cuesta arriba. Tener una buena relación está cuesta arriba, porque las relaciones que usted encuentra en forma de botella y con cara de bar, esas son muy fáciles de conseguir, pero las relaciones que valen la pena construir, que tienen contenido, están cuesta arriba. Una familia con éxito está cuesta arriba. Una persona que quiere luchar por lo que ama y que tiene sueños y que ha llegado hasta la cima, no llegó cuesta abajo, todo está cuesta arriba. Y la salud entra también dentro de todo esto que me estás hablando. No fue fácil, estuvo cuesta arriba, pero es que todo lo que vale la pena está allá. Y cuando usted llega a la cima de una montaña, tiene que saber que es la base para la próxima montaña que hay que escalar. Wow, no lo había visto desde ese punto. Omar, ¿qué fue más difícil? ¿Bajar de peso o cambiar tu mentalidad? Lo más difícil, José, ha sido la instauración de hábitos. Porque los malos hábitos, yo creo que la vida es una colección de decisiones. Algunas te alejan de la persona que querés ser y otras te acercan a la persona que querés ser. Ambas tienen tareas, ambas tienen prácticas, ambas tienen hábitos. Y por alguna razón, los hábitos que nos destruyen son fáciles de incorporar. Pero los hábitos que nos construyen tienen la particularidad de que no vemos cambios a la vuelta de la esquina. Requieren de meses, requieren de concentración y requieren de disciplina. Entonces, lo más difícil y desafiante fue la instauración de nuevos hábitos, porque yo creo que los nuevos hábitos y los buenos hábitos se llaman disciplina. Y la disciplina es una forma hermosísima de decirle al futuro que uno va en serio con los sueños. Wow, qué bueno. Ahora, me hablas de hábitos. ¿Qué hábitos tuvieron que morir en ti para ver esta versión que todos vemos hoy? El hábito del conformismo, el hábito de sentirme muy cómodo con lo que tenía, que no era malo, por lo menos a vista normal. Había que salir de allí, había que salir del confort en el que uno muchas veces se siente cómodo y llega incluso a prenderle velas a esa vida tan cómoda, hasta que por algunas circunstancias la vida también te incomoda y te pega bofetadas que tienen un dulce propósito para poder aprender y para poder crecer. Entonces, ha sido como esa parte de todos los días. Uno de los hábitos más maravillosos que quizás pude incorporar ya hace algún tiempo es despertarme en la madrugada a las 4 de la mañana. No porque las 4 de la mañana tenga un poder mágico, sino porque creo fielmente que a las 4 de la mañana, donde el 99.9% de la población duerme, yo me levanto a conectar con Dios, a orar. Y sí, creo fielmente que la oración es esa primera parte que pone mi vida en sintonía para hablar con Dios antes de hablarle al mundo. Creo fielmente que buscar esa conexión hace una mejor versión de mí para poder ser yo una mejor versión para los míos. Entonces, las 4 de la mañana representan para mí un entreno no solamente en conocimiento, sino en intimidad, en conexión, en búsqueda, en lectura, y me da entonces la oportunidad de construir un mejor Omar para enfrentar el día que haya que enfrentar. Yo creo que mi familia merece mi mejor versión, y esa mejor versión la encuentro en el silencio de la madrugada. Wow, qué bonito eso, en el silencio, donde no hay ruido. Es que algunos le llaman que esa es la mejor parte del sueño, la fase más profunda, donde las cobijas saben mucho más sabrosas, donde están más tibiecitas. Pero allí mismo también las 4 de la mañana representa para mí no solamente crecimiento, sino disciplina. Porque es que la disciplina tiene que
construirse cuando no hay motivación, porque siempre he pensado que cuando la motivación muere, la disciplina la resucita. Entonces, cuando usted tiene allí su momento de decir, no, pero quiero un rato más, la disciplina te lleva a cumplir sueños. ¿Cuáles sueños? Que, por ejemplo, cuando las personas tal vez se levantan a las 7 de la mañana, que me parece que es una hora donde la mañana se disfruta, yo llevo ya 3 horas de crecimiento. 3 horas donde me hidraté, 3 horas donde ya leí, 3 horas donde conecté con Dios, probablemente 3 horas donde ya fui a la montaña. Llevo 3 horas. Eso en un día tal vez no represente mucho, pero en un año representa un porcentaje grande de crecimiento. Entonces, por eso, porque en la madrugada encuentro lo que no puedo encontrar en otro momento del día. Wow. ¿Qué le dirías a una persona que pasa postergando cambios importantes en su vida? Que lo más peligroso de procrastinar es que comenzamos a perder credibilidad en nosotros mismos. Es tan peligroso decir mañana comienzo, es tan peligroso hasta en lo más ínfimo, en lo que pareciera común, en lo que pareciera trivial, dice uno, allá está esa ropa, esa montaña de ropa ahí en la cama del otro cuarto, pero como el otro cuarto nadie lo usa, la ropa está allí. Y entonces uno dice, bueno, más tarde lo voy a hacer. Más tarde lo hago. Viene el día siguiente y la ropa, la montaña continúa allí. Y luego pasa una semana y la montaña continúa allí hasta que poco a poco nosotros comenzamos a volver de la procrastinación, de dejarlo todo para después, una costumbre en la vida. Y entonces, algo tan pequeño como una montaña de ropa que cada vez postergamos más para irla a acomodar, comienza a colarse en otras áreas de nuestra vida mucho más peligrosas. Entonces, después comienzo a ejercitarme, después comienzo a leer, bueno, después comienzo a construirme y comienzan los después y los después. Y cuando uno se da cuenta, han pasado un año donde nosotros hemos incorporado el después lo hago y nos damos cuenta que seguimos en el mismo estado en el que comenzamos el año. Por eso es que muchas personas cuando termina el año comienzan a plantearse metas que no son más que una acumulación de después lo hago, porque son metas que probablemente tuvieron todo el año para mejorarlas, pero nunca hubo un momento para cambiarlas, para hacerlas, para activarlas. ¿Sabes por qué? Porque después lo hago. Y entonces, lo que pasa con el después lo hago es que comenzamos a decir, yo siempre soy así. Y eso es por lo que a veces los cambios nos duran tan poco. Nos duran una semana, nos duran 15 días y ya después de eso tiramos la toalla. Sí, porque es muy fácil, porque tenemos incorporado el después lo hago. Entonces esas personas que tal vez han dicho y tienen el chip de procrastinar, de decir después lo hago, lo bueno es que hay una regla de acción que en los próximos 10 segundos, cuando usted es tentado de decir después lo hago, va y lo hace. No importa si son 30 segundos, no importa si es un minuto, pero lo hace. Hasta que poco a poco usted comienza a creer nuevamente en usted. Y yo creo que al final, lo más importante de uno para vencer el después lo hago es creer en la palabra de uno. Si vos tenés palabra, entonces el después lo hago deja de existir. Porque comenzás a entrenarte sabiendo que no hay después lo hago. Esa es la fórmula, por lo menos que yo he empleado para decir, no hay después. Tengo... y esto se cuela en todo, José. Hay gente que dice, bueno, el lunes comienzo a hacer ejercicio. ¿Vos te has preguntado cuántos lunes la gente se ha dicho comienzo el lunes? No sé cuántos lunes puede tener al año, pero probablemente llevan todos los lunes del año sumando el lunes comienzo. Entonces, no se trata solamente de estar postergando, se trata de algo más profundo. Estamos postergando nuestra mejor versión. Estamos postergando lo que hay al otro lado. ¿Sabes por qué? Porque todavía no nos hemos atrevido a lanzarnos, a nadar y llegar a la otra orilla, simplemente porque el otro lunes comienzo. Wow. ¿Qué papel jugó Dios en esta transformación? ¿Sientes que más allá de lo físico, Dios metió mano a nivel interno? ¿Hubo una transformación a nivel interno? Dios ha jugado el mejor papel de toda la ecuación. Si yo saco a Dios de la ecuación, no podría estar acá. Wow. Si saco a Dios de la ecuación, no me sentiría el hombre que, y ojo, no soy una obra terminada, soy un hombre en proceso. Todos los días es un proceso, pero si saco a Dios de ese proceso, ni siquiera sé dónde estaría. Tal vez esta invitación nunca hubiera llegado. Por eso Dios es trascendental en la historia de mi vida, porque Dios no llegó cuando yo cambié, Él llegó a ayudarme a cambiar.
Y eso es diferente porque hay una parte que me cobija el corazón, pensar que no fue que yo lo amé, fue que Él me amó primero. Y estando allí, tendido yo, con las puertas de la vida cerradas, cuando otra gente me dio la espalda, cuando otra gente sencillamente dijo, hasta aquí llegó usted o su carrera profesional o lo que fuera, Dios vino y me ha dado banquetes que tal vez no imaginé, y lo hizo estando yo allí. Como dice una palabra en la Biblia, lo vil y menospreciado, Él escogió para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los demás. Y aquí estoy. Entonces, eso es lo maravilloso. No podría haber mi vida sin Dios. Y no es porque esté sentado desde un púlpito de perfección, lo digo desde mi humanidad, desde mis limitaciones, desde mis equivocaciones, que son muchas, José. Sigo equivocándome, pero lo tengo a Él de mi lado. Entonces, si lo tengo a Él de mi lado, yo voy caminando tranquilo. Para mí, caminar con Dios es como aquel chiquito que toma la mano de su papá a la medianoche. No está viendo claro el camino, pero está seguro de quién lo guía. Entonces, a veces la vida se me ha puesto de noche, a veces se me ha puesto oscuro, pero yo voy tomado de la mano de Él. Y si Él me guía, yo soy el niño que va tranquilo. ¿Cómo ha influido Jesús en las decisiones que tomas hoy? Por completo. Yo creo que tomar las decisiones desde el filtro de la fe es lo mejor que le puede pasar a un hombre o a una mujer. ¿Por qué? Porque cuando la razón dice que no se puede, si pasas las decisiones a través de la fe, entonces los sueños resucitan. Entonces vos podés decir, no, desde la humanidad, desde la razón, desde la lógica humana no se puede, pero la fe viene y rompe el molde de cualquier lógica humana. Entonces, cuando vos tenés a Dios de tu lado, tenés la fe de que para los demás quizás sea imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, tenerlo en la vida y tenerlo como filtro de toma de decisiones es lo mejor, porque para los demás puede que haya límites, pero para el que cree, todo es posible. Y eso no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Wow. Omar, hoy miles de personas te siguen tu contenido, te ven como referencia. ¿Qué crees que necesita la sociedad hoy en día? ¿Qué crees que necesitan las personas escuchar hoy en día? Bueno, me hiciste dos preguntas. Lo primero, ¿qué necesita la sociedad? La sociedad creo que necesita volver al amor. Porque creo que todo gira en torno al amor, porque si yo amo, entonces no me atrevo a pensar en el mal del prójimo. Si yo amo, creo que no podría estar perdiendo el tiempo en las guerras, y no solo las que vemos por televisión, sino en las guerras personales, en las guerras familiares, en las guerras del egoísmo. Si yo amo, entonces si te veo bien, yo estoy bien. Si te veo crecer, entonces yo crezco también. Entonces creo que la sociedad necesita volver al amor. Las redes sociales y las plataformas en todos sus sentidos pueden ayudar mucho, pero también pueden destruir mucho, porque nos hemos llenado de egoísmo, de envidias, y nadie postea sus fracasos. Todo el mundo coloca en la ventana de las redes sociales sus aparentes éxitos, que al final son solamente una apariencia, porque si nos vemos y hacemos una autógnosis de quiénes somos, tendríamos que vernos sin filtro frente al espejo para entender cuánto amor hemos perdido por la gente que está a nuestro alrededor. Entonces yo creo que hay que volver al amor, hay que volver a lo esencial, y después de eso creo que la gente que tiene la posibilidad de tener vitrinas como plataformas sociales y de exponer sus conocimientos o su carrera o lo que han logrado, deberían, creo yo, preparar contenido que alimente a la sociedad, que nos deconstruya hacia una mejor versión. No, cada quien sabrá qué es lo que postea desde sus redes sociales, pero si alguien que está viendo este podcast tiene el poder de influir, que ahora me parece que la palabra se ha puesto de moda y uno ve a la vuelta de la esquina y les llaman influencer, que por cierto, nunca, espero, me llamen así porque no quiero estar dentro de esa lista, pero para aquellos que tienen la oportunidad de influir, ojalá puedan no solamente hacer material desde la apariencia. Yo preferiría que se haga desde la responsabilidad de saber que hay gente que le sigue, mujeres que le siguen, hombres que le siguen, niños que le siguen, y a esos niños, a esos hombres y a esas mujeres son los que hay que darles material de vida.
material para caminar, algo que les ayude y no solamente que les entretenga. Yo creo que el mundo está demasiado entretenido en cosas que lo que nos hacen es perder la atención de lo que realmente vale la pena. ¿Qué le dirías a una persona, Omar, que tiene sueños a nivel personal, a nivel profesional, incluso a nivel espiritual, que cree que todo está perdido? Creo que algunos han dicho que los momentos extraordinarios de la vida y que las mejores decisiones, algunos han dicho que las mejores decisiones de la vida ocurren en momentos extraordinarios, José, y eso no es verdad. A veces las mejores decisiones de la vida ocurren cuando nadie aplaude, cuando nadie pone atención, cuando no hay nadie, cuando nadie está haciendo perifoneo de tus decisiones, cuando no hay pancartas de apoyo. A veces allí ocurren las mejores decisiones. Un día cualquiera alguien se levanta y decide cambiar. Un día cualquiera alguien se levanta y decide esforzarse. Un día cualquiera alguien dice, esta es mi última botella de licor. Un día cualquiera alguien decide tirar el cigarro y será el último cigarro. Un día cualquiera alguien decide volver a casa y ser mejor papá. En días cualquiera, en días que fueron normales. Y entonces cuando esa persona vuelve a ver hacia atrás y con los años dice, aquella decisión que parecía normal fue la decisión que cambió el rumbo de mi vida. Entonces para las personas que quizás hoy están enterrando sus sueños, lo que les diría es eso: decidan creer que los sueños todavía están vivos. Y no solamente los sueños se deciden, los sueños se construyen. No he visto un sueño que le vuele la cabeza a un hombre o a una mujer que no implique esfuerzo, que no implique renuncias y que no implique sacrificios. Todos los sueños que valen la pena tienen que construirse. Esto donde estamos es tu sueño. Y representa sacrificio, representa construcción. Mis sueños todos han representado imposibles en mi vida, pero detrás de ellos hay facturas de trabajo, hay facturas de sacrificio. Entonces, no solamente se sueña, porque soñar es gratis, pero ojalá de este podcast quedara eso: ningún sueño que vale la pena está cuesta abajo, todos están cuesta arriba. Y por eso es que se trabaja. Ahora, es tu decisión si el sueño sigue vivo o no. Pero repito, las mejores decisiones de la vida generalmente no se toman en momentos extraordinarios. Se toman a veces a solas, en la intimidad de la casa, en una madrugada, en cualquier lugar. Pero son decisiones que cambian la vida. Y lo bonito de todo es que no solamente cambian nuestra vida, probablemente cambian la vida de los que están a nuestro alrededor. Y eso es lo más valioso de todo, contagiar a través de un cambio. Wow. Hay muchas personas, incluso me incluyo, muchas veces hemos tenido sueños, pero no accionamos. ¿Qué pensás de eso? Tenemos sueños, pero no accionamos. Que nos lleva un poquito a donde volvimos. No accionar significa procrastinar. Yo creo que habría que analizar muy profundamente por qué no accionamos. ¿Qué es lo que pasa? Que el sueño sigue siendo sueño, pero es que un sueño sin acción simplemente es una ilusión. Lo voy a repetir. Un sueño sin acción simplemente es una ilusión. Entonces, la vida está llena de gente que está ilusionada con algo, pero el sueño lleva la responsabilidad de trabajar por él. Entonces, si no lo accionamos, yo creo que nos falta un poquito de autocrítica, hacer introspección y poder decir, ¿por qué llevo 3 años en el mismo sitio y el sueño cada vez parece más lejano? Aquel día pensé en emprender, pero no ha llegado la forma. Bueno, ¿será que no ha llegado o que no he trabajado a conciencia para poder lograr dar el primer paso hacia ese sueño? Todos los días suman. Entonces yo soy de los que comulgan con la filosofía del 1%. El 1%, hoy leo 10 páginas. Bueno, hoy me hidrato un poco más. Bueno, hoy hice llamadas a gente que amaba que no había hecho antes. Un 1%. Pero cuando ves ese 1% al año, ese 1% son 365% que nos hicieron mejores personas y por ende nos acercaron más a ese sueño. Entonces esa filosofía de ir tras el sueño, a veces caminando un 1%, es mejor que todavía seguir en el mismo sitio, que cada vez vemos el sueño mucho más lejano. Yo creo que hay que hacer ese análisis y decir, y tomar el desafío, porque yo te voy a decir una cosa, José. Decía un entrenador, John Wooden, que cuando la oportunidad llegue, nos encuentre preparados y no que cuando esté y aparezca seguimos en el mismo sitio esperando que el sueño llegara, pero el sueño nunca va a llegar hasta que nosotros vayamos tras él. Entonces tenemos la decisión, o nos entrenamos y estamos preparados para cuando ese sueño llegue, u otra persona lo va a tomar por nosotros. Así de claro es.
Todos vemos hoy en día a un Omar exitoso, un periodista muy reconocido, muy profesional, incluso las personas te aman, literalmente, te siguen, ¿verdad? Y están muy agradecidos con el contenido que creas y todo, pero hay batallas a nivel interno. ¿Cuál ha sido el proceso más doloroso que has enfrentado? Algo que marcó un antes y un después en tu vida. Bueno, primero esa parte que decís de exitoso, qué bien, porque habría que pasarla a uno por un filtro de qué es el éxito. Wow. Porque uno podría pensar que el éxito generalmente es tener una profesión estable, una carrera estable, un trabajo estable, de repente tener las cuentas bancarias sólidas, llenas. Todo eso pareciera hablar de éxito, un buen automóvil, una buena casa, todo eso pareciera ser éxito, pero cuando uno como hombre, a solas, se pone a entender si realmente eso es éxito, pero eso no es coherente con paz, tampoco es coherente con una familia que construyes y que amas. Entonces al final, en el prisma de la palabra éxito, uno dice, entonces no soy tan exitoso. Yo creo que de las cosas más maravillosas que yo he podido llegar a entender y que Dios me ha permitido entender, es que el éxito muchas veces no es público. Eso es lo que la gente aparente, eso es lo que la gente quiere dar a entender que es éxito. Pero el éxito se mide mucho mejor en la intimidad de un hogar. Allí, cuando sabes que tenés una pareja que es feliz con vos, que la has protegido, que la has construido. Cuando tenés hijos que han aprendido no por los consejos, sino por los ejemplos. Eso es éxito. Cuando estás en casa y podés acostarte, y como decía Víctor Frank, entonces uno reposa la cabeza en la almohada y la mejor almohada es una conciencia tranquila. Entonces eso es éxito. Allí es donde uno comienza a medir que ha alcanzado cosas que realmente valen la pena. Una mesa donde se conversa, una casa donde hay alegría, donde se escuchan sonrisas, donde uno puede hablar. Yo sé que suena filosófico, pero si vos te pones a pensar, ese es el verdadero éxito. Ahora, ¿cuál ha sido el desafío más grande? Me estabas preguntando. Eso era porque quería explicarte para mí qué es éxito. Gracias. Pero el desafío más grande es que todos los días representan un desafío. Todos. Para mí, todos los días representan la oportunidad de intentar ser una mejor versión. No es que vos tomaste una decisión de ser una mejor persona y listo, porque tomar una decisión es fácil. Vos podés tomar una decisión. ¿Eso cuánto dura? 2 segundos. Vos podés tomar la decisión de ser un mejor hombre, mejor esposo, mejor papá. ¿Cuánto tardaste en eso? 2 segundos, 3 segundos. Pero sostener la decisión es un desafío. Porque hay quienes dicen, bueno, voy a comenzar a ir al gimnasio, eso se dice fácil, pero después de 2 meses, cuando el cuerpo está cansado, cuando hay sueño, ya no es tan fácil. Vos puedes decir, voy a intentar ser una mejor persona. Eso la primera semana se suena y se dice muy fácil, pero eso, sostenido en meses, intentando ser un hombre que practica buenos hábitos, una mujer que practica ser una buena mujer, eso ya no es tan fácil. Porque tomar una decisión es fácil, pero sostenerla es un desafío. Entonces yo creo que la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria no está en el extra, no voy a ser tan cajonero con eso, está en la habilidad de sostener decisiones a lo largo del tiempo. Y para quienes saben que las decisiones difíciles pero productivas se sostienen, saben lo que estoy hablando. Hay que tener fuerza, valentía y disciplina. Porque no basta con la motivación, porque te tengo una noticia, la motivación se va a ir, José, se van a acabar las ganas. Entonces las tenis nuevas que te compraste, la ropa nueva para ejercitarte, no sé, le vas a comenzar a perder interés. Y cuando llegan las verdaderas victorias, es cuando ya no estás allí por motivación, estás por disciplina. Entonces, creo que de los desafíos más importantes es entender que todos los días tenés que sostener decisiones. Desde ese punto. Ahora, sostener eso, que muchas veces es complicado, ¿es a nivel mental o es a nivel espiritual? Tiene de todo, porque yo creo que el crecimiento de un hombre y de una mujer tiene que ser integral. Vos creces no solamente
a nivel físico, salud, no solamente a nivel afectivo, salud emocional, no solamente creces desde el corazón espiritualmente, no solamente creces desde las finanzas. Ese crecimiento tiene que ser integral, porque entonces, ¿cómo ves a una persona que probablemente presume sus cuentas bancarias, pero es una persona que piensa solo en negativo, es una persona que es un gran pedófilo? Es durísimo lo que estoy diciendo, pero entonces, ¿cómo podés medir el éxito de una persona y el crecimiento de una persona por su cuenta bancaria? ¿Cómo podés medir el éxito de una persona que predica mucho acerca de la bondad y de todo, pero esa misma persona se descuida para sí, se descuida para su familia? Entonces, yo creo que hay que ser coherentes con el mensaje. Y esa coherencia implica que haya crecimiento en todas esas partes, en la integralidad de entender que no solamente tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también tu mente, pero también tu corazón, también tus finanzas. Y yo creo que cuando se logra congruencia en todas esas áreas, uno comienza a caminar mejor. Wow. Y hasta allí puede uno entender, realmente estoy acariciando el éxito. Pero lo más peligroso del éxito, José, es llegar y sostenerlo, porque cualquiera lo puede alcanzar, pero así como llega, así se va. Entonces, después de que el éxito se va, ¿qué es lo que te queda? Tu crecimiento, tu disciplina, para entender que unas veces uno gana y otras veces no pierde, aprende. Y eso es éxito. Así es, qué bueno. Hace un ratito hablábamos en el desayuno y tocábamos este tema de que el sistema, la sociedad, o lo que sea, ha definido la palabra hombría un poco extraña. Para ti, ¿qué es la hombría? ¿Ser un hombre conforme al corazón de Dios? Es una pregunta muy, muy amplia, pero yo creo que a mí, mi madre me permitió nacer varón, pero fue mi madre y mi padre quienes me enseñaron a ser hombre. Porque ser hombre tiene mucho más profundidad de un concepto como lo conocemos, de un concepto simplemente de género o de sexualidad. Tiene que ver con conductas y tiene que ver con comportamientos. Y yo creo que este es uno de los mensajes que he querido predicar de algún momento. Y es que necesitamos comportarnos como hombres en toda la parte integral. Un hombre es el que entiende que ser padre no es llenar el hogar de discursos, es mejor llenarlo de ejemplos. Y eso lo hace un hombre. Un hombre es el que entiende que los vicios lo único que hacen es destruirlo. Entonces hay que comportarse como hombres. Un hombre es el que no hace alarde de que tiene muchas mujeres, tiene una y la cuida y la protege. Un hombre es el que se entrena todos los días para ser una mejor versión para sus hijos y para su pareja si la tiene. Un hombre es el que se entrena todos los días cuando va por la calle y probablemente tiene la tentación de volver a ver hacia algún lugar porque pasó una mujer guapísima y está tan entrenado que sabe que la primera reacción probablemente es algo natural, pero la última reacción tiene que ver con cálculo. Y esa última reacción implica entreno. Y esa última reacción es la que marca la diferencia de un hombre normal, común, a un hombre que tiene enfoque. Creo que comportarnos como hombres es tener claro para qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados para cuidar a los nuestros, para inspirar a los que nos siguen, para entender que de nosotros y en nosotros está la gran responsabilidad de poder generar una mejor sociedad. Y esto obviamente no desmerita el papel maravilloso que hacen las madres, es decir, no podríamos sin ellas, no podríamos sin las mujeres. Pero cuando hablo de hombres es que hemos perdido el rol que nos toca, no solamente de ser protectores, de ser proveedores. Voy a algo mucho más profundo. ¿Quién va a enseñarles a mis hijos la fe en Jesús? Yo lo haré. ¿Quién va a enseñarles a mis hijos los principios de la honra, del valor, del no mentir? Yo lo voy a hacer, porque yo soy el hombre. ¿Quién le va a enseñar a mis hijos el valor de la vida? Yo lo voy a hacer, porque yo soy el hombre. Entonces, cuando uno entiende esa parte, es que dice uno, he estado perdiendo el tiempo creyendo que he sido hombre.
Pero hasta la fecha me ha quedado muchísimo, muy grande la camisa de pensar que realmente me he comportado con la valentía y con la hombría que Dios quiere de mí. Entonces, creo que ser hombre es realmente poner las barbas en remojo y asumir el rol y el papel que como hombre nos corresponde. Yo no sé tú, pero yo he tenido que dejar que Jesús entre a mi vida para que forme mi carácter. ¿Qué piensas de eso? Que yo creo que cada uno tiene algo en lo que sabe que es débil. Y yo creo que es humilde entender que no podemos nosotros por nuestra propia cuenta. Wow. Pablo, el apóstol, decía, parafraseo, porque no estoy capacitado para hacer algo por mí mismo. Mi capacidad proviene del cielo, proviene de Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, prefiero entregarle todas mis debilidades a Dios, porque yo solo no puedo. Mi temperamento descontrolado, prefiero entregárselo a Él y entender que yo desde mi lado tengo que aportar y tengo que crecer. Si le has entregado tu carácter o si hay alguien que tiene dificultades para controlarse y pierde los papeles con facilidad, pues esa es una debilidad que hay que entregar. Y tener la humildad de reconocer que uno no puede solo es un principio del cambio. Porque peligroso sería creer que la idea absolutista de que yo soy así y que como soy así a mí nadie me cambia. Y ya tengo 35 años siendo así, 40, 50 años, 60 años, y el yo soy así es una de las frases más conformistas y peligrosas que nos impiden llegar a conocer nuestras mejores versiones. Si has tenido problemas con el carácter, bueno, no solamente te voy a decir a través de la fe que te lo entregues a Dios, no, entregáselo a Dios y trabajalo. Busca ayuda, busca un terapeuta, eso es responsable. Y eso es de un hombre que entiende que el cambio y el beneficio que traerá su evolución no solamente le cambia a él, le cambia a su familia. Porque cuando uno como hombre sabe que comienza a hacer ajustes en las clavijas de la vida, uno sabe que no solamente uno ve los beneficios, también quienes vienen detrás de uno. Y eso significan los hijos, tus papás, tu pareja, comienzan a disfrutar no solamente del cambio, sino comienzan a ser inspirados. Y yo creo que cuando uno comienza a inspirar, entonces es allí donde la vida comienza a adquirir sentido. Una de las formas más lindas, más hermosas de poder hablar de Jesús es multiplicarnos. Multiplicar el conocimiento en otros, multiplicar lo verdadero, lo esencial en otros. Entonces, si vos decís me multipliqué, si de esta conversación algo saliera en voz de lo que yo he dicho, entonces me multipliqué. Y para mí allí está lo importante. Probablemente no volvás a ser el mismo, tampoco yo, pero entonces allí encuentra sentido nuestra vida, en multiplicarnos. Y ante cada debilidad, yo creo que reconocerlo es lo importante y actuar tras ello y no quedarnos en la trinchera del yo soy así, porque el yo soy así es el límite más grande para poder entender yo podría llegar a ser. Omar, hace un tiempo vimos en redes sociales que estuviste pasando un problema bastante doloroso con la muerte de tu hermano. ¿Cómo fue ese proceso a nivel personal, a nivel familiar? ¿Hubo momentos en donde te quebraste emocionalmente? Ni siquiera te diría me quebré, te diría me quiebro. Te diría, y te mentiría si te digo que todos los días estoy bien. Han pasado 45 días, lo tengo así calculado, medido, desde la partida de mi hermano. Hay días en los que sonrío, hay días en los que grabo un programa, hago una entrevista, participo en algún lugar y todo bien, pero hay otros días en los que recuerdo un mensaje, veo una fotografía y entonces aparece el recuerdo fresco de mi hermano. Y entonces allí estoy. En casa hemos aprendido que todo este proceso nos ha enseñado a ser tribu. Y yo les dije, vamos a ser tribu, vamos a darnos contención. Y entonces a veces algunos lloran en silencio, otros lloramos mientras hablamos, pero ninguno le acelera al otro el proceso. Cada quien lleva su duelo de la forma en la que mejor pueda llevarlo, porque nadie está preparado para llevar un duelo.
Y he creído que el duelo es una enfermedad que no se cura. Es aprender a vivir con un amor diferente, no ausente. Uno entonces llega a entender que a veces estarás arriba, sonriendo un poco más, y otras veces estarás no abajo, sino recordando y aprendiendo a convivir con una ausencia. La partida de mi hermano nos ha enseñado a nosotros como familia a no dar nada por sentado, a no pensar que tenemos la vida garantizada, ni siquiera tenemos mañana garantizado. Tener en la casa una silla vacía nos ha recordado el valor de lo esencial y de lo importante. Y lo importante es mi gente, es hoy, es no el dinero, no el plan que estoy haciendo para dentro de 5 años o 10 años, es hoy. Es el abrazo que doy hoy, lo importante es el mensaje que no procrastino, que no digo lo envío ahora o más tarde, es hoy, es ya. Porque la partida de mi hermano, así de fugaz, nos llegó a enseñar eso. Nos llegó a enseñar que la esquina de algún día es el lugar más peligroso para guardar el amor. Decir, algún día pongo el mensaje, algún día le digo que le amo, algún día le demuestro mi cariño. Ese espacio allí, esa esquina para poner el amor es la esquina más peligrosa, porque muchas veces no hay algún día, porque muchas veces no llega. Y las sillas comienzan a quedar vacías. Y la gente que vale la pena comienza a irse. Quienes nunca han perdido a alguien que aman, aunque se solidaricen conmigo, no lo pueden entender. Y a veces están preguntando si es que a mí no me va bien. Bueno, no han perdido a nadie en la vida. Entonces no seamos tan rápidos para decir no estoy bien o no soy bendecido. Si tenés a tu familia allí a la par, entonces sos bendecido. Si tenés a tus hermanos allá a la par, entonces sos bendecido. Si tenés a tus viejos, entonces sos bendecido. Si has perdido a alguien, te tengo una noticia. También sos bendecido, porque para algún propósito Dios te está haciendo crecer. Aunque ahora uno no entienda el plan, la fe madura no es la que todo le anda buscando explicaciones. Es la que, aún sin entender, decide creer. Y eso es fundamental. Entonces, la partida de mi hermano nos ha venido a enseñar, aunque éramos una familia profundamente unida, nosotros no fuimos hermanos lejanos, somos 3, y nunca fuimos hermanos aparte. Todos los días conversábamos, todos los días un te amo, y es así, te lo digo así, literal, todos los días. El día anterior, mi hijo Santiago, mi bebé, pasó a darle un abrazo al tío, porque tío Tocho lo amaba. Y a las horas ya no estaba. Entonces, no nos acostumbremos a los milagros. No nos acostumbremos a que la gente que amamos está allí. No nos acostumbremos mucho menos a pensar que ese enojo o esa enemistad se ponga el sol en ella y pasen los días, las semanas y los meses y yo siga enemistado con gente que realmente amo. Porque después la vida te sorprende y podría ser muy doloroso saber que cuando uno dice mañana lo hago, ya no hay un mañana. Y eso podría doler mucho, José. Podría doler mucho. Me complace y me llena el alma saber que mi hermano sabía que lo amaba. No solo se lo decía, lo hacía. Porque decirlo es fácil, pero él sabía que lo amaba. Todos los días se lo decía y no solo se lo decía, se lo demostraba. Entonces eso hoy ha venido para mí a representar una cobija al alma, un abrigo al alma. Porque creo que si yo partiera hoy, el hermano que me queda, mis viejos y mis hijos y mi gente, saben que los amé. No solo porque se los dije, sino porque se los demostré. Es súper fácil llenar la vida de dichos y de decir cosas, pero en demostrarlo, allí es donde está la tarea. Entonces, familia, no demos nada por garantizado.
porque lo que hoy está, mañana puede que ya no esté. Sabes que te entiendo porque, y me pongo en tus zapatos porque yo perdí a mi papá cuando tenía 17 años. Y es doloroso. Es uno de los momentos más dolorosos que he podido pasar en mi vida. Era un joven, 16, 17 años, cuando apenas estaba empezando a vivir. Y por eso te entiendo, porque hay que amar. Hay que amar siempre, en cada momento, en cada instante, en cada segundo. Porque como vos decís, no sabemos si esa persona se nos va a ir en el próximo segundo, en el próximo minuto. Y qué fuerte, porque no sé vos si quería hacerte una pregunta, pero en medio de ese proceso, en medio de ese dolor que yo pasé con la muerte de mi padre, se me dieron un montón de cosas encima, y literalmente, Omar, me sentía muerto y vacío por dentro. Sentía que nada tenía sentido. Y lo único que pudo cambiar eso en mi vida fue acercarme a Jesús. Y el proceso no fue que fue fácil a partir de ese momento, pero sí más ligero, más liviano. Y hoy puedo decir que Jesús es mi papá. Entonces te quería preguntar, ¿qué proceso tan doloroso, sí, pero qué papel tuvo Jesús en ese proceso que pasaste? ¿Y qué estoy pasando? Yo lo diría así como en presente progresivo. Lo estoy pasando no solo yo, mi familia, mi hermano, mi sobrino, la esposa, mi gente, lo estamos pasando. Y yo, ante esto que me estás preguntando, tengo que decirte algo, José. Hay gente molesta con Dios porque la vida no salió como esperaba. Wow. Porque oraron por alguien y la persona por la que oraron murió. O porque sencillamente pidieron un milagro y ese milagro nunca llegó. Y entonces hay gente que se molesta con Dios porque sencillamente la oración pareciera que no resultó como querían. Y entonces viene una pregunta que a veces lacera muchísimo la fe, y es ¿por qué? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pasó? Y ante eso hay muchas cosas que decir, porque no es que Dios sea cruel, pero también hemos tenido que llegar a entender que en qué momento Dios tenía que sentarse y que pasar por la mesa de nuestra casa para justificar y explicarnos sus decisiones. ¿En qué momento el barro tuvo que hacerle preguntas al alfarero? ¿En qué momento pensamos que Dios tenía que pedirnos permiso en la junta directiva de la casa para ver si hacía o no hacía algo? Yo creo que a través de los procesos críticos de la vida, la fe inmadura es la que busca entenderlo todo, la que busca pedir explicaciones, la que anda preguntando por qué. Pero la fe madura es la que, aunque no entiende el por qué, está segura del quién y el cómo. Entonces yo no entiendo el por qué sucedió, pero estoy seguro de quién lo hizo y quién lo permitió. A veces el milagro no es ver la oración contestada. A veces el milagro es entender que Dios tiene un plan aunque el cielo guarde silencio. Y con solo entenderlo, ya allí hay un milagro. Porque hay milagros en la vida que no se explican a corto plazo, José. Se explican con el tiempo, se explican con los años. Y eso es fe. Y eso es fe. Y entenderlo a través de la fe hace que yo pueda respirar y que yo pueda entender que si Dios tiene un plan, el plan que Dios tiene es mucho más grande que mis pensamientos y que mis planes. Entonces yo puedo llegar humanamente hasta allí, pero Él viene y me sorprende, literal, me sorprende con cosas, con acciones y con situaciones. El día que se fue mi hermano, yo lo estaba viendo allí, en ese momento en el que los cardiólogos luchaban por salvarle la vida, y yo estaba orando. Estaba orando junto con mi hermano, pedía un milagro y estaba seguro que Dios iba a hacer un milagro. Para mí el milagro era verlo con vida. Pero hoy a 45 días quiero pensar que el milagro más hermoso es que heredó la salvación. Wow. Humanamente hubiera querido otra cosa. Pero cuando pienso que Dios lo salvó y que salvó su alma, para mí ese es el verdadero milagro. La salvación. No sé qué hubiera pasado si es salvo, si le hubieran salvado físicamente.
Tal vez se hubiera perdido, tal vez no hubiera sido el momento, tal vez hubiera ocurrido algo doloroso. No, Dios decidió. Y allá hay milagro también, en lo que yo no entiendo, pero yo creo. Omar, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Jesús para Omar hoy? ¿Es Jesús Dios? Jesús para mí es mi inspiración, es mi amigo, no es una religión. No me gusta encasillarme en una religión, me gusta encasillarme, es más, ni siquiera me gusta encasillarme, me gusta practicar un estilo de vida de todos los días. Jesús es el amigo que no me juzga, que me entiende. Jesús es el que no esperó a que yo cambiara para salvarme, sino que me ayudó a cambiar. Es el que aún fallando hoy, porque fallo mucho, no soy una obra terminada, soy un hombre en proceso, en construcción. El que aún fallando sigue creyendo en mí. Jesús, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo han sido para mí ese eslabón que me rescató. El que ha abierto puertas que ni siquiera fueron los que otros cerraron. Otros cerraron y se quedaron cerradas. Y genial. Pero Jesús es el que ha venido a abrir puertas nuevas. Y el que ha venido a poner en mí el querer como el hacer. Porque no basta con querer. Necesitas hacer. Entonces, Jesús ha venido a ser para mí mi esperanza. Mi esperanza. Cuando he querido tirar la toalla, que me ha pasado por la mente, cuando he querido desistir, cuando de repente la vida ha llegado con pensamientos intrusivos de vuelva a lo que usted fue, regrese a las adicciones, regrese al alcoholismo, Jesús ha venido a sostenerme. Jesús es el que ha puesto en mí el querer, pero también el hacer, y ha puesto en mí hábitos que han permitido continuar allí, caminando, firme. Y es hermoso saber que cuando la esperanza humana ya casi no está, ahí está Jesús todavía. No está sentado en el trono, está conmigo. Está conmigo. Y la Biblia dice que el que lo tiene dentro de su interior correrán ríos de agua viva. Vos no necesitas predicar a Jesús con la Biblia, que si lo haces, amén, bien por eso. Pero a veces es mejor mostrarlo a través de tus acciones que predicarlo con una Biblia. ¿Por qué? Porque de su interior corren ríos de agua viva. Y cuando alguien tiene ríos de agua viva en su interior, créeme que se nota. Wow. Se notan los frutos, el carácter, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Te veo que pasas publicando en redes sociales versículos hablando de la palabra de Dios. De hecho, me di cuenta que tu papá es predicador también y ahora de vez en cuando salís con él a predicar la palabra. De hecho, te digo y te abro mi corazón, cuando vi eso, yo dije, qué bendición. ¿Cómo te has sentido en ese proceso? Porque todos podemos notar una transformación enorme de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero pasar de lo que eras antes, hablar con tanto amor de la palabra de Dios, ¿cómo te sientes? Bueno, privilegiado. Privilegiado porque yo no salgo con una Biblia hablando en mis videos. Creo que Dios me ha permitido vivir y he vivido mucho. He aprendido de la vida y en otras partes todavía sigo siendo reprobado, pero creo que Dios me ha permitido hablar desde mis cicatrices y desde mis heridas y hablar de que existe esperanza en los momentos críticos de la vida. Es fácil decirlo, pero cuando vos lo has vivido, entonces eso es una manera de hablar del amor de Jesús sin que estés con una Biblia. Entonces, predicar a Jesús, vos no necesitas un púlpito, vos podés hacerlo hoy. Podés estar con la persona que te lleva en el taxi, con la persona que vas en el bus, con la persona que estás conociendo y hablas de Jesús simplemente por lo que Él ha hecho en tu vida. No se necesita mucha narrativa, no se necesita una gran disertación, un discurso muy poderoso. Solo necesitas hablar desde tus heridas, desde tus cicatrices. Yo hablo desde allí. Yo hablo desde que en cualquier momento de mi vida no ha habido un capítulo, José, en el que yo no haya visto la misericordia de Dios reflejada. Y en otras veo la gracia de Dios. Y hacerlo ahora, además, sumarle a eso con mi padre, que siempre le he dicho, papá, vos sos lo que yo quiero llegar a ser. Vos sos. Y perdoná que
me conmueva un poco, pero cuando hablo del viejo, tengo que hablarte de la mejor escuela de fe que he tenido en la vida. Cuando hablo del viejo, hablo de un hombre profundamente vulnerable, pero un hombre que ha sabido rendir todas sus limitaciones a los pies de la cruz. Yo tengo mucho que aprender. Hablo del esposo fiel, hablo del pastor, hablo del hombre con una sonrisa a pesar de la circunstancia. Entonces, hablar de Jesús y predicar a Jesús ahora a la par del hombre que me ha inspirado, ¿cómo crees? ¿Y cómo querés que yo lo califique? Como un privilegio, como una honra, como una oportunidad que Dios me da de disfrutar algo que me gusta hacer. Hablar de Jesús, no de la religión, no, sino de Jesús, el único que puede cambiar la vida de un borracho. De un borracho. Es Jesús. Yo, por mis propias fuerzas, no hubiera podido hacerlo. No hubiera podido, ya hubiera desistido, ya hubiera vuelto, ya hubiera regresado a esa miseria de vida que tanto daño me hizo por 19 años, ya hubiera regresado. Pero el único que puede transformar, el único que puede romper las cadenas, el único que puede cambiarnos la mentalidad de Jesús y hacerlo ahora al lado del viejo, pues imagínate lo que representa para mí. Ha sido una bendición, José, ha sido una bendición. Y aquí vamos caminando, sabiendo que cada mañana y cada día tiene su propio afán. Y hay algo que la Biblia dice que aplica perfecto. El que esté firme, mire que no caiga. Porque es súper fácil tomar la decisión, pero sostenerla. Es lo que la Biblia dice, mire que no caiga. Eso es sostener. Eso es sostener. Así que Jesús es una respuesta muy amplia para un podcast que nos dura 1 hora, pero Jesús ha sido la parte más importante y la pieza fundamental. Qué maravilloso eso. Dice la palabra de Dios que Él nos saca de las tinieblas para ponernos en la luz admirable. Ahora, ¿qué pensás? Como todos saben acá, hablas mucho del desarrollo personal, de la parte mental. Yo también, me encanta todo eso, el desarrollo personal, el crecimiento personal, la mentalidad. Pero ¿qué pensás con todo este tipo de temas que se han modernizado y ahora a la gente le encanta hablar de este tipo de cosas, desarrollo personal, la parte mental y algo muy delicado que es la espiritualidad? Se habla de todo eso, pero no se habla de Jesús. Porque es que hemos puesto detrás de la cortina al protagonista, más importante de la escena. Y entonces el verdadero, el que merece la honra, el que merece el honor, está detrás del telón. Y debemos darle la honra y el merecimiento al único que ha podido cambiar al hombre y al único que ha podido cambiar a la mujer. A veces uno mira hacia arriba y alcanzar que te vea la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en la fila y lograr lo que algunos llaman éxito. Pero ¿de qué vale alcanzar lo que tenemos? ¿De qué vale alcanzar lo que hemos logrado si detrás del telón sigue Jesús sentado, esperando que le demos el mérito y la honra y la gloria que solamente Él merece? Necesitamos hablar de Jesús. Aunque seamos escasos quienes lo estamos haciendo, ¿qué importa? Es mejor 2 que ninguno. Es mejor que lo haga un grupito a que no haya nadie. Y mientras haya hombres y mujeres que han sido cambiados y que saben que su vida es otra no por ellos ni por su capacidad, entonces a esos hombres y a esas mujeres se les ha conferido la responsabilidad de hablar de Jesús. De hablar de Jesús. No desde la teoría, sino desde la práctica. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo soy de esos perdonados que me han perdonado mucho en la vida. Me han perdonado mucho en la vida y por eso amo a Jesús. Porque sigo equivocándome y me sigue perdonando. Y eso no lo uso como comodín para seguir andando por la vida haciendo lo que me dé la gana. Lo uso como una esperanza sabiendo que en los momentos en los que la vida me quiere enjuiciar, yo tengo un abogado que me defiende. Cuando han querido llegar los pensamientos de culpa, otra vez fallaste, otra vez te equivocaste. Un momento, antes me los tragaba con facilidad, pero ahora entiendo que ha sido Él el que me perdonó, que Él no está esperando que sea perfecto, porque no puedo ser perfecto, está esperando solamente que lo intente. Y al final Jesús
lo que espera y lo que mira no es la apariencia, lo que mira es el corazón. El corazón, José. Y allí en esa parte donde nadie más puede accesar, donde se gestan los pensamientos más calculadores del hombre y también los pensamientos más puros, allí es lo que él ve. Y quiero que a pesar de todo lo que uno ha vivido y que vos te podés volver un hombre calculador y te podés volver una persona que la experiencia crea y te vuelva autosuficiente, allí quiero que él siga viendo ese corazón y siga encontrando un niño y siga encontrando al muchacho que sigue creyendo en él. Aunque la vida a veces nos haya dado alguna expertise que nos haya hecho de alguna forma y decimos, pucha, soy ahora, allí en la parte más recóndita, quiero que él siga viendo mi corazón y siga diciendo, ahí sigue estando todavía aquel pequeño que ha creído en mí. Lleno de heridas, lleno de cicatrices, pero de una sola pieza. Wow, yo siento a Dios aquí, porque la verdad es que es una promesa. La palabra dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y ahorita yo siento a Dios aquí, en este espacio, de verdad. Ahora, Omar, ¿qué le dirías a una persona que está atravesando por procesos complicados, similares a los tuyos o a los míos, o cualquier otro proceso? ¿Cómo lo motivarías o qué consejo le darías para acercarse a Dios de una forma genuina? Y no como muchas veces nos lo han como metido que debemos o tenemos que hacerlo. Le diría que no le dé muchas vueltas al asunto. Que Dios no anda necesitando lugares, anda necesitando corazones. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dios no lo desprecia. Entonces, no es el dónde, es el cómo. Le diría a esa persona que tal vez ha pasado por situaciones difíciles, bueno, que le dé gracias a Dios por eso, porque ningún barco fue construido para estar en la orilla. Los barcos fueron construidos para salir al mar, y el mar tiene tormentas. Y allí es donde realmente se foguea el hombre y la mujer. Nadie crece en las bonanzas. Creces en las crisis. Y lo voy a decir de nuevo. Creces en las crisis. Algo tiene el dolor que no tiene la alegría que te construye. Porque los momentos alegres uno los recuerda, los ve con gratitud, pero los momentos difíciles de la vida son los que sacan de nosotros otras capacidades en las que comenzamos a crecer, a creer. Entonces, las personas que han pasado por crisis, lo primero que quiero decirles, ánimo, porque se necesita ánimo, esa es la vida. Y si estás pasando por crisis es porque hay aprendizaje detrás de eso, pero se necesita sabiduría para poder entender cuál es el aprendizaje, porque hay muchos que tienen crisis, pero nunca entenderán cuál fue el propósito. Pero los que tienen crisis y llegan a entender en algún momento que hay un propósito y que en algún momento lo entenderán, entienden que a veces se gana y otras veces se aprende, como dijo John Maxwell. Entonces, ánimo, y para acercarse a Jesús no se necesita un traje de etiqueta. Para acercarse a Jesús no necesito más que un corazón que esté dispuesto. Entonces, si nos están viendo allí en la casa, en el autobús, en el trabajo, en la oficina, donde sea, simplemente es abrir el corazón. El Señor no anda esperando apariencia, está esperando un corazón sincero. Y un corazón sincero es el que le dice, aquí estoy. ¿Será que puedes gobernarme? Porque hasta la fecha yo no he podido solo. Y yo creo que esa ha sido una de las mejores decisiones. Jesús no prometió una vida sin tormentas, pero prometió que nos iba a acompañar en las tormentas. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Entonces yo sé que si Él va en mi barca, aunque haya tormentas, yo voy tranquilo. Y te hago una última pregunta. ¿Jesús va a regresar por sus hijos? Para los que tenemos fe y creemos en la segunda venida, sí, creo que sí. Creo fielmente que sí. Y quiero también pensar que cuando venga y regrese, yo pueda irme con Él. Pero de esto solo lo habla el que tiene fe y el que cree. Algunos esperarán algunos tienen otro concepto de Jesús. Y bien por ellos. Yo no puedo pensar otra vez con mis ideas o mis pensamientos absolutistas que yo tengo la razón de todo y que lo que yo digo es lo que es. Sería muy egoísta y además muy limitado de mi parte pensar así. Pero en lo que yo creo
es en lo que yo vivo. Y si yo creo en lo que vivo, eso es lo que me ha sostenido. Y yo hablo de un Jesús que a mí me salvó la vida literal. Me la salvó de accidentes de tránsito, habiéndolos tenido. He visto otras personas morir por accidentes menores que esos en carretera y a mí me libró. Una valla metálica fue lo que impidió que yo me fuera a un guindo. Eso algunos lo podrían llamar coincidencia, yo le llamo propósito. He entendido entonces que aquel que me liberó después de 19 años de estar sujeto al alcoholismo, de tomar prácticamente todos los fines de semana y muchas veces todas las semanas. Lo intenté muchas veces por mis propias fuerzas hasta que decidí entregarle mi debilidad al Señor. Entonces, ¿quién pudo? Pudo Jesús. Por Él es el que hablo, porque mi fe está puesta en Él. Y la Biblia dice, bienaventurado aquel que aunque no vio, creyó. Y yo he creído. Y también he visto lo que ha hecho no solo conmigo, he visto lo que hace con mi gente, he visto que está transformando a mi hermano, he visto que ha transformado a gente que como yo se sentó en sillas para pecar, para destruirse la vida y hoy están cambiando. Pucha, quien no habla, si no hablo de eso me sentiría un miserable, tengo que hablar de lo que me ha cambiado la vida. Entonces, espero que venga y que venga por mí y por los que hemos creído en Él. Amén. Omar, ya para finalizar, cuando todo esto termine y cuando todo esto se acabe, se apaguen las luces, los seguidores, las redes sociales, el éxito, podemos decir, el reconocimiento, la parte humana acá abajo, ¿cuál te gustaría que fuera o cuál sería tu última reacción al ver el propósito o la obra de Dios concluida en tu vida? Bueno, yo te digo, las luces ya se apagaron, los reflectores se apagaron, los escenarios han cambiado de lugar y he estado ahora en otros reflectores de la vida. Quizás no en un entramado de luces, pero sí metafóricos y esos son más lindos todavía. Los reflectores donde he visto la luz de Dios alumbrar lo que antes estaba oscuro. Y para mí eso ha sido un éxito maravilloso. Lo que yo quisiera al final es poder decir lo que dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Quisiera que cuando me vaya de acá mis hijos puedan decir, mi papá lo intentó y lo logró. Luchó hasta contra su sombra porque nunca le fue fácil. Quisiera que dijeran, mi papá se cayó, pero quisiera que no me recuerden por mis caídas, sino por las veces que me levanté. Y al final dejar un legado en ellos y heredar la salvación, creo que serían los regalos más importantes que como hombre pude tener. Haber sido una inspiración para mis hijos. Y termino con Cervantes y su Don Quijote, que con su mente lúcida, a veces, y otras veces soñadora, dijo, como no estás experimentado para enfrentar el mundo, todo lo que intentes hacer te parecerá imposible, pero confía en el tiempo. Confía en el tiempo que muchas veces suele dar dulces salidas a amargas experiencias. El tiempo y Dios son los que se encargan de entender los propósitos. Así que vamos a confiar en el tiempo, como dijo Don Quijote. Amén. Mi hermano Omar, muchísimas gracias por este maravilloso tiempo. Para mí es un privilegio tenerte acá en la última reacción. Y sos de mucha bendición para mi vida y sé que para miles, cuidado y no millones, porque aquí somos millones en este país. Y a nivel internacional también sé que sos una bendición. Y yo veo un propósito muy grande en tu vida y yo sé que Dios te va a abrir muchas puertas. Pues yo te agradezco, José, que me hayas invitado. Ser el primero es un honor y es una gran responsabilidad. Y no solamente te agradezco, sino que te deseo éxito. Ahora yo te deseo éxito, pero el que tiene la responsabilidad sos vos. Que no pierdas la mística, que no pierdas la humildad y que a través de esta visión tan hermosa puedas impactar muchos corazones. Que la última reacción sea para muchas personas que nos ven esa esperanza de que se pueda escribir un nuevo capítulo. Un libro nunca se define por una página.
Y eso es lo bueno de las últimas reacciones, saber que tenemos la oportunidad de escribir mejor. Tal vez no podemos cambiar las páginas que ya escribimos, pero podemos cambiar las siguientes páginas del libro con una última reacción. Ojalá haya últimas reacciones, pero a veces es solo una última reacción. Y lo mejor de todo esto es poder decidir y decidir bien. Entender que podemos ser mejores, no mejores que los demás, mejores que nosotros. Y eso es suficiente. Mi hermano, muchas gracias. A vos, bro. Amigos, gracias. Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en este episodio de La Última Reacción. Nos vemos pronto en otro episodio. Comparta, dé like a este video. Gracias por estar acá con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.